Y voy a compartir mi pantalla. Bien. La clase del día de hoy, página 178. Página 178 de sus libros. Esta es la tarea que es para el día de hoy. Vamos a ver de qué trata. La lectura desde distintos soportes. Título del tema. Y subtítulo, El viaje mitológico. Es un fragmento adaptado, ¿ya? Lo que ustedes leyeron en estas páginas. Entonces, las 3 páginas eran como una porción sacada de una novela escrita por, me parece, Vicente Muñoz, se llama. Sí, Vicente Muñoz Puelles, El viaje mitológico. Voy a hacer unas pocas preguntas para analizar la lectura comprensiva de ustedes, ¿ya? Empezamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los Morlacks? ¿Quiénes son los Morlacks? Unos personajes que aparecen en esta novela, pero ¿quiénes son? ¿Y qué hacían los Morlacks? Eran alienígenas que querían apoderarse de las reservas del agua. Ahí está, ¿no? Entonces, el fragmento empieza con nuestro personaje David, por cierto, se llama David, el niño, jugando un videojuego con sus amigos, Planet Wars Battlefront, videojuego de computadora, ¿no? Y en este videojuego los malos son los Morlocks, alienígenas implacables que querían apoderarse de nuestras reservas de agua. Listo. Eso respecto al contexto de este videojuego. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el mérito de los buenos libros no depende únicamente del argumento que cuentan, sino del orden de las palabras y frases? Eso lo encontramos en esta misma página, aquí. Recordé algo que me había dicho Pa, que el mérito de los buenos libros no dependía únicamente del argumento que contaban, sino del orden de las palabras y las frases. ¿Qué es lo que entendieron ustedes con esto que le dijo su papá? ¿Qué es lo que entendieron con esto? ¿Ya? Que el mérito de los buenos libros no dependía únicamente del argumento que contaban, sino del orden de las palabras y frases. Alguien que me explique qué es lo que entendieron por lo que está escrito aquí. Repito la pregunta. En este párrafo de la página 178, el papá de David le dice, el mérito de los buenos libros no depende únicamente del argumento que cuentan, sino del orden de las palabras y frases. Alguien que me explique qué significa esto. Que los buenos libros, o sea, tienen las ideas ordenadas para poder ¿Está bien? comprender. Sí, sí, está bien, es cierto. ¿Alguien más desea aportar qué más entendieron por lo que está escrito ahí?
Ok, les explico yo ya. Pues las novelas, que es lo que principalmente David lee, pues todas las novelas tienen argumentos, ¿ya? O todas las novelas van contando una historia. Pero una buena novela no depende únicamente de la historia que cuenta. ¿Sí? La historia o el argumento que cuenta es importante, es muy importante, pero no es lo único, ¿ya? Algo que aporta a un buen libro también es pues la gramática, la sintaxis, lo que dice aquí, ¿no? El orden de las palabras y frases, la belleza con la que se escribe, las estructuras que utiliza, las estructuras gramaticales, si es que utiliza un montón de estructuras complejas para aportarle a la escritura no, literaria. De todo eso depende una buena novela, ¿ya? No solamente de la historia, sino también de la complejidad del escrito. Siguiente pregunta. ¿Me escucha? Dígame. Quería decirle que en cuanto a este párrafo, tanto el argumento como el orden, las palabras, todo tiene que ver en cuanto a para un buen libro Sí, que sea entendible y comprensible. así es. Así es. Todo eso aporta para un buen libro. Así es. Ya. El primer libro que David lee es una porción de la Biblia, en el cual se encuentra el combate entre David y Goliat. Me imagino que esta porción le llamó la atención porque el personaje principal tiene su mismo nombre, David. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra el combate entre David y Goliat? En el libro de Samuel. Muy bien. Primera de Samuel, ¿no? Está aquí abajo. El combate de David contra Goliat ocupaba solo una pequeña parte de un capítulo del primer libro de Samuel. Ahí se encuentra ese combate. La imagen de aquí, ¿no? La pelea o el combate entre David y Goliat. De pronto, alguien que nos comente un poquito, ¿saben ustedes quién fue David y quién fue Goliat? En la lectura no nos dice mucho, pero de pronto alguien que nos quiera aportar quién fue David y quién fue Goliat. Alguien que sepa sobre este cuento. Dicen lo que yo vi que Goliat era más grande y más alto que todos los demás y era feroz. Sí, sí, sí. Es una buena forma de Y escribir a Goliat. sí, y que nadie, o sea, y de David, o sea, nadie se atrevía a pelear con él. O sea, David era un joven pastor que tenía fe, o sea, Está como que bien. era en el Señor, o sea, fe Sí. en Jehová. Ujú. O sea, yo le vi porque sí me interesó también, sino que estoy. Ujú. Sí, sí. Yo también anoté igual en mi deber, porque quería saber también quién era David y Goliat. Está bien, está bien. Sí, qué bueno que investigaste esos personajes históricos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar quién fue David, quién fue Goliat? Pues les comento brevemente. David, un personaje muy importante de la antigua Biblia hebrea, que él hizo muchas cosas muy importantes. Entre ellas, entre las primeras cosas que hizo fue vencer al gigante Goliat. Fue entre las primeras cosas que él hizo. Él hizo muchas cosas más, pero de pronto cuando él venció al gigante Goliat es que empezó ahí recién la gente empezó a notarlo, ¿sí? Él era un donadie, digamos así. Pero cuando él vence al gigante Goliat, pues ahí la gente hasta quería hacerlo rey de Israel. Y él llega a ser rey de Israel. Ya cuando él vence al gigante Goliat, él era un donadie, ¿okay? Él era un pastor de ovejas de profesión. Y él llega a ser rey de Israel. Entonces, cuando él vence al gigante Goliat, es apenas los inicios de su historia. Y Goliat era un gigante del ejército enemigo de Israel,
de los filisteos era un campeón para la guerra, para la batalla. Y pues Israel y los filisteos estaban en guerra, ¿sí? Entonces, ponen a enfrentar a los más poderosos guerreros de cada ejército y Goliat les reta al ejército de Israel diciendo, si es que uno de sus hombres es capaz de vencerme, pues todo el ejército se retirará y no habrá más guerra, digamos así, ¿ya? Y nadie se atrevía a luchar contra Goliat porque el hombre medía más de 3 metros. Porque el hombre medía como 3 metros, era un gigante, un tipo enorme, instruido en todas las formas de batalla, o sea que sabía matar gente, sabía pelear, sabía usar todas las armas que habían. Y entonces, claro, nadie se atrevía a luchar contra él hasta que David, un joven pastor de ovejas, era bastante joven cuando él venció a Goliat. No tendría ni 20 años de edad, ¿no? Un adolescente. Él retó al gigante y lo venció con... ¿De pronto alguien sabe con qué arma David venció a Goliat? La onda. Muy bien. Una onda, una que él lanzaba piedras. Entonces, pues la piedra, él le lanza una piedra a Goliat y la piedra se le hunde en la frente. Y Goliat cae. Y David le da el golpe de gracia con su propia espada. Y David mata al gigante. Bien, un poquito acerca de la historia de estos personajes, ¿bien? Que es el primer libro que David en el viaje mitológico lee. Y llegamos a la página 179. En David sigue leyendo más libros. ¿Cuál es el segundo libro que David leyó en Cosmonet? ¿Cuál es el segundo libro que David leyó en Cosmonet? La Ilíada Muy bien, de Homero. la Ilíada. Aquí está, ¿no? Él también leyó la Ilíada de Homero. ¿Y qué episodios de la Ilíada se mencionan en la lectura? ¿Qué episodios de la Ilíada? ¿Qué sucesos de la Ilíada se mencionan en esta lectura? ¿Qué leyeron ustedes? ¿Qué sucesos de la Ilíada se mencionan en la lectura? O sea, más adelante, Listen, yo le veo que, o sea, que da un relato sobre la guerra de Troya. Ok. Ok, De yo hecho, sí, o sea, dice... sí. Cuenta. Lean tranquilamente la página 179 y díganme qué sucesos de la Ilíada se mencionan en esta lectura. Un fragmento del caballo de Troya. Se menciona al caballo de Troya. Vamos a ver. Por ejemplo, dice Héctor es
hecho, les cuento, me parece, a ver, respetando al rey de Troya, no. De hecho, les cuento, la parte del caballo de Troya no aparece en el libro La Ilíada. Aparece en la siguiente página, pero de eso hablamos un momentito, ¿ya? Aquí en la página 179 nos hablan de otros sucesos importantes que suceden en el libro de la Ilíada. Les hago esta pregunta para ver si es que leyeron. Y si es que no leyeron, pues aprovechen leyendo ahorita rapidito. ¿Qué sucesos de la Ilíada se mencionan en esta página 179? Ahí se menciona que Héctor mata a Patroclo, dice, confundiendo con los Aquiles. Miren que esto es algo importantísimo que sucede en el libro de la Ilíada. Héctor mata a Patroclo, confundiéndolo con Aquiles. Patroclo, no me acuerdo qué era para Aquiles, pero eran familia. Me parece que era el primo, algo así. O el sobrino. Y Patroclo entra a la guerra usando la armadura de Aquiles. Entonces, claro, cuando Héctor pensando que era Aquiles, lo enfrenta en batalla. Y Héctor logra matar a quien él pensaba que era Aquiles, pero cuando le quitan el casco ven que no era Aquiles, era de hecho el sobrino de Aquiles, Patroclo. Entonces Héctor mató a un muchacho, era bastante muchacho, y esto fue lo que encendió la furia de Aquiles contra Héctor y la razón por la que Aquiles después reta a Héctor a un mano a mano, uno a uno. ¿Qué más? ¿Qué otros sucesos importantes se mencionan que suceden en el libro de la Ilíada? Héctor mata a Patroclo. ¿Qué más? Que la curiosidad pudo más también. La curiosidad Dice que dio de quién. harto de dar vueltas en la cama, encendí la luz, me senté ante la computadora y continué leyendo. ¿Y qué leyó David? Esto nada más nos dice que David quiso irse a dormir, pero no pudo porque pues la curiosidad le ganó y quiso seguir leyendo la Ilíada. ¿Qué leyó sobre la Ilíada cuando se despertó? O sea, había acabado de leer ese canto de la Ilíada donde Héctor mata a Patroclo. Ya. Héctor mata a Patroclo. ¿Qué más? Viéndolo con Aquiles y temía la venganza y temía la venganza de este cuando se enterase. Exacto. Al final. ¿Qué más? Y ahí Entonces, por eso dice la curiosidad pudo más. te explico. Harto Parece de que dar vueltas. aquí nos menciona lo que David leyó, ¿no? Y claro, David estaba tratando de irse a dormir. David es el nombre del niño, ¿no? De este niño, que está leyendo estos libros en Cosmonet. Primero se leyó la porción de David versus Goliat. Ahora se está leyendo un poquito sobre la Ilíada. David tenía que irse a dormir, es lo que dice aquí, pero no pudo quedarse dormido. Así que decidió seguir leyendo la Ilíada. ¿Qué es lo que leyó entonces sobre la Ilíada? Le llamó la atención porque dice que en la Ilíada decía que Pa había asumido el papel de Héctor, argumentaba la emoción de la lectura y por eso se quedó leyendo. Sí, les explico esta parte, ¿ya? Les explico esta parte. Este fragmento del viaje mitológico lo sacaron del libro, aquí incluso nos dice en la página 180, el libro 2083 del autor Vicente Muñoz Puelles. Del libro que se llama 2083 sacaron este fragmento, toditas las páginas 178, 179, 180. El contexto de este libro les explico para que vayamos entendiendo sobre lo que leímos.
El contexto de este libro es que, de este libro, es que en el año 2083 ya no existen libros impresos. Ya no existen libros como este, impresos, ¿ya? Solo existen libros digitales en la computadora. Y la gente puede entrar en estos libros y jugarlos como si fuesen un videojuego, ¿ya? A eso se refiere que el papá de David asumió el rol de Héctor cuando él con su hijo decidieron entrar a jugar la Ilíada. Pero además de jugar estos libros, también hay cómo leerlos, que es lo que el papá de David le animó a que hiciese. No que solamente los jugara, sino que también los leyera los libros digitales. Entonces, les cuento. Vamos a entender de qué trata el libro, ¿ya? Otro suceso importante que se menciona en esta lectura. El hijo de Héctor rompe a llorar, incapaz de reconocer a su padre, a Héctor, en aquel guerrero de tremolante penacho y brillante armadura. Héctor se puso la armadura para luchar contra Aquiles, que se le acerca para despedirse. El papá de Héctor se acerca a su hijo para despedirse, porque él mismo sabía que de esa batalla no iba a salir vivo. Presentía lo peor. Y el recuerdo de que en su viaje a la Ilíada, exacto, aquí entonces ahorita el narrador, que es David, nos cuenta de que él jugó esta parte con su papá. Papá asumió el papel de Héctor. Esto aumentaba la emoción de la lectura, de lo que ahorita David estaba leyendo. Bien. Entonces, otro suceso importante que se nos menciona sobre la lectura de la Ilíada, cuando Héctor se despide de su hijo, porque iba a enfrentar a Aquiles. ¿Okay? Y el último suceso importante que se menciona. El último suceso importante que se menciona sobre la Ilíada en esta página. ¿Cuál será? Está en el último párrafo de la página 179. Y dice, con un nudo en la garganta asistió a la horrible muerte de Héctor. Vamos a ver. Asistí a la horrible muerte de Héctor. Ajá, cuando David le leyó sobre la muerte de Héctor. A la profanación de sus restos. Porque Aquiles, ustedes vieron de algunas clases, creo que el trimestre anterior, yo les pasé un videíto sobre la lucha, la pelea entre Aquiles y Héctor. Y después de que Aquiles mata a Héctor, lo amarra a su carro y lo arrastra su cadáver por toda la ciudad, ¿ya? Y a esa escena del canto final donde Aquiles, el que mató a Héctor, y Príamo es el papá de Héctor, el rey de los troyanos, ¿bien? El guerrero furioso, es decir, Aquiles, el guerrero furioso y despiadado, y el viejo y respetado rey de Troya, es Príamo, ¿bien? Se abrazan y lloran juntos. Con eso termina el libro de la Ilíada, ¿ok? Cuando Príamo va a donde Aquiles a pedirle que le devuelva el cadáver de su hijo, de Héctor. Y pues ahí tienen una conversación bastante conmovedora. Y Aquiles, él le da a Príamo lo que le pide. Le devuelve el cadáver de su hijo. Para que vayan entendiendo sobre de qué trata la Ilíada. ¿Bien? Ok. Aquí estaba esa parte, ¿no? David cuenta que con un nudo en la garganta asistió o leyó sobre la horrible muerte de Héctor, la profanación de sus restos y a la escena del canto final, y al canto final cuando el libro de la Ilíada termina, donde Aquiles y Príamo, el guerrero furioso y despiadado, quien es Aquiles, y el viejo y respetado rey de Troya, Príamo, se abrazan y lloran juntos. Bien. ¿Cuál es el siguiente libro que David lee? La Odisea. Ajá, el tercer libro que David se pone a leer es La Odisea, también de Homero. En este libro se cuenta el final de Troya. Miren que esto es interesante. Aquí dice,
El texto acababa abruptamente con los funerales de Héctor. Así termina el libro de la Ilíada. Desconcertado, apreté varias veces la tecla de avance, o sea que David está leyendo en una computadora, hasta que recordé lo que Pa me había contado, que el final de Troya no se contaba en la Ilíada, sino en la Odisea, que es otro libro. Ustedes ya saben que la Odisea es otro libro del mismo autor, de Homero. ¿Okay? En la Odisea es que se cuenta sobre el caballo de Troya, con el cual se logra terminar con la ciudad de Troya. ¿Ya? Preguntas respecto a esta página 180. ¿Quién es Ulises? ¿Quién es Ulises? Ulises es el protagonista de la Odisea, el quien pasa todas estas... Muy bien. Muy bien, sí. Ulises es el protagonista del libro La Odisea. Entonces dice, ya en la Odisea me embarqué con Ulises rumbo a la isla de Ítaca. Miren que David va narrando como si él estuviera en la historia, ¿sí? Porque así de tanto se identifica con lo que está leyendo que él como que está viviendo lo que estos personajes vivieron. Sin necesidad de pasar por Bibliotravel, me imagino que es el nombre de otra página web, ni ocupar el sillón reclinable, viajé al país de los comedores de lotos. Burlé al cíclope Polifemo, pariente lejano de Goliat. ¿Quién fue Polifemo? ¿O qué saben ustedes sobre Polifemo? Cuéntenme. ¿Quién fue Polifemo? ¿O qué entendieron? ¿Qué es lo que entendieron sobre Polifemo? Es un cíclope que Ulises tuvo que enfrentar. Sí. El libro de la Odisea, como ustedes saben, trata sobre muchísimas aventuras mitológicas e increíbles que le sucedieron a este viajero Ulises. En una de las islas donde él arribó, él y sus hombres, porque él estaba acompañado por todo un ejército, se enfrentaron a un cíclope gigante llamado Polifemo. Este cíclope, no me acuerdo bien, mató un montón de los hombres de Ulises. Y esta fue apenas el inicio de las penurias sucede casi al inicio del libro, ¿ya? De la Odisea. Entonces, me acuerdo que por fin logran escapar la isla de Polifemo, Ulises de alguna forma logrando engañar al cíclope. Creo que le deja ciego, le rompe el ojo para poder escapar. ¿Okay? ¿Qué más? Siguiente pregunta. ¿Quién es Circe? ¿Quién es Calipso? Bueno, estos dos personajes, Circe y Calipso, siguen apareciendo después en el libro de la Odisea. Es más, aquí se nos va contando en orden. Conocí a la hechicera Circe,
que estuvo a punto de transformarme en un cerdo. ¿Sí? Eso sucede en el libro de la Odisea. Visité el reino de los muertos. Escuché los cantos seductores de las sirenas y llegué a la isla de la ninfa Calipso, que me retuvo durante 7 largos años. Calipso era una deidad, una mini diosa, digamos así, una diosa menor. ¿Okay? Las ninfas en la mitología griega son diosas menores, ¿bien? Diosas menores que están, generalmente las representan al servicio de diosas mayores, ¿ok? Diosas más poderosas. Entonces, estas ninfas generalmente son doncellas bellas que se les asocia con los elementos de la tierra, el agua, el bosque, etc. Esos son ninfas, ¿bien? Y una ninfa llamada Calipso seduce a Ulises y como que lo encanta, le echa un hechizo y Ulises se queda con ella por 7 largos años. Pierde 7 años de su vida con Calipso, ¿ok? Hasta que por fin logra salir del hechizo de Calipso porque desde siempre, ¿no? Ulises está en este viaje tratando nada más de llegar a casa. ¿Okay? Les cuento un poquito el contexto del libro de la Odisea. Ulises peleó en la guerra contra Troya, ¿sí? Cuando la guerra termina, Ulises con un montón de otros hombres se embarcan para regresar a su tierra natal, ¿sí? A donde ellos viven. En ese viaje es que le suceden todas estas penurias a Ulises. Él se demoró más de 10 años para regresar a su amada esposa, a su familia. Bien, de eso trata el libro de la Odisea. Más de 20 años, creo. Ok. Este fragmento también nos habla un poquito sobre Telémaco. ¿Quién fue Telémaco? ¿Y quién fue Penélope? ¿Quién es Telémaco y quién es Penélope? Telémaco es el hijo de Ulises. Muy bien. Telémaco es el hijo de Ulises. ¿Y quién es Penélope? La esposa del rey Itaca. Así dice, la esposa del rey de Ítaca. Eso sería interesante leerlo. A ver, No, de Ulises. Penélope La mujer de tejiendo. Ulises. Exacto, es la mujer de Ulises. Ya al principio. Ajá. Del Ojo que está con dando eso, la ¿no? hora. Penélope es la esposa de Ulises, ¿bien? Ok. Entonces aquí nos comenta un poquito sobre cómo Penélope dice tejiendo un tapiz interminable. Eso es interesante. Penélope, mientras Ulises no estaba, tenía muchísimos pretendientes, muchísimos hombres querían casarse con ella. Pero ella, claro, ella era esposa de Ulises y ella tenía fe de que Ulises iba a regresar. Entonces ella se puso a tejer un tapiz y ella les decía a sus pretendientes, cuando logre terminar este tapiz, me caso con uno de ustedes, digamos así, ¿ya? Había un pretendiente principal, que es como por así decirlo, digamos, el villano de la historia. No me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Entonces, cuando terminaba ese tapiz, ella le prometió que se casaría con él. Entonces, claro, ella no tenía la intención de nunca terminar ese tapiz, ¿ya? Cuando ella lo avanzaba, ella misma se encargaba de volverlo a deshacer, como para volverlo a hacer, y así pasaron creo que 20 años con el cuento de ese tapiz, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí, Penélope tejiendo un tapiz interminable. Cuando Ulises por fin regresa a casa, se da cuenta de la situación. Estos hombres estaban dispuestos a matar a Ulises para quedarse con su mujer. Entonces, claro, Ulises lo que hace es matarlos uno por uno a todos los pretendientes de su esposa Penélope. Es interesante este libro, La Odisea. Cuando puedan, se los recomiendo. Ok. ¿Qué más? ¿Quién fue Vicente Muñoz Puelles?
Díganme sobre las novelas que ha escrito y los premios que ha ganado Vicente Muñoz Puelles. Dice que tiene publicada más de unas decenas de novelas. Una de ellas, Sombras Paralelas, ha sido llevada al cine en 1999. Ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil con Oscar y el León de Correos, y en el 2004 el primer premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil con El Arca y Yo. En el 2005 con La Perrona obtuvo el primer premio Libreros de Asturias, y en el 2014 volvió a ganar el premio Anaya con la novela La voz del árbol. Sí, eso respecto a los libros que Vicente Muñoz ha escrito y los premios que ha ganado. Él es escritor español, ¿ya? Todavía vive. Él es un escritor muy, digamos, amplio en lo que él es capaz de escribir. Él escribe novelas juveniles, novelas, por ejemplo, lo que acabamos de leer es evidentemente una novela juvenil, ¿sí? Escribe también novelas eróticas, entonces pueden darse cuenta que él es muy amplio en lo que él es capaz de escribir, ¿sí? Un gran escritor, Vicente Muñoz Puelles. Bien, y llegamos a la tarea. Número 1, comente sobre los temas que le gustaría leer y si prefiere un libro digital o impreso. Comente sobre los temas que le gustaría leer y si prefiere un libro digital o impreso. ¿Quién nos quiere leer lo que escribió en esa parte de la tarea? O sea, Lizzy, yo le puse, o sea, yo quisiera un libro impreso, la verdad. Permitiría concentrarme más y recordar mejor, o sea, lo que he leído, lo que he tratado. Y o sea, puede ser sobre cultura de otros países, para las reglas de comportamiento, en las mesas chinas también, yo estuve viendo eso. Puede ser también lo del el feminismo ahorita, por lo que hay muchas cosas que, o sea, no tenemos, o sea, las mujeres no tenemos derecho por la lucha revolucionaria y libertaria de derechos para nosotras, las mujeres. Muchas gracias, María. Está muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere comentar lo que escribió en esta parte de su tarea? Dicen, yo lo que puse es que igual preferiría un libro impreso porque en los digitales uno se cansa, por los brillos de las pantallas, cansa la vista. Y incluso hasta sueño sabe dar porque muchas de las veces uno se coge y se está leyendo en el celular, digamos, y se está acostado y hasta que digamos, coge ya de lo que uno ya se está así creo cansado de lo que brilla la pantalla del celular, ya uno automáticamente ya cierra los ojos, ya. En cambio en un libro ya sería ya, uno se sienta, se está leyendo, y además en un libro digital también, a ver, toca tener internet, si no tiene internet, no hay cómo continuar leyendo, pues. En cambio, en un libro impreso, eso se puede leer, digamos, va en el bus, usted tranquilamente puede ir leyendo. Lo que vuelta en el celular, si no se tiene internet, no hay cómo continuar leyendo. Eso es, Lisa. Está muy bien, muchas gracias. Está muy bien su aporte. ¿Alguien más? Dicen lo que yo puse en esta parte es que, bueno, a mí de los temas que sí me gusta leer, que me llaman la atención y leo son sobre los productos químicos, cómo se elaboran, cómo son las formulaciones, sobre los mecanismos de acción, modos de acción, de eso sí me llama la atención y leo bastante. Eso tengo vademecums que sí leo. Pero yo preferiría leer un libro digital, ¿no? Por la facilidad del acceso que nos da al tema de nuestro interés y por la facilidad para transportar también lo que Excelente. lo que se puede llevar en un dispositivo, los libros se puede almacenar y por lo que no se deterioran y tampoco se pierden.
no ocupan espacio físico, por eso yo preferiría los libros digitales. Muchas gracias, Galo. Entonces, mira, aquí Galo menciona algo súper interesante. Los libros impresos tienen sus ventajas y sus desventajas, tal como nos hicieron notar las compañeras, y también los libros digitales también tienen sus ventajas y sus desventajas. Pues ya nada más recae en el gusto de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que prefiere? Porque ambos tienen sus respectivas ventajas y desventajas. Yo en lo personal, les cuento, si es que es posible tener el libro físico, porque como comenta Galo, a veces puede ser un poquito complicado conseguirlos en físico, ¿sí? Si es que es posible tenerlo en físico, sí, yo también prefiero en físico. De ahí realmente no tengo un problema en leer un libro digital. En realidad, yo lo que más leo son audiolibros, que es un tema que vamos a ver, creo que en la próxima clase, el día miércoles. Es lo que yo más escucho, ¿sí? Yo me enteré sobre la Odisea, sobre la Ilíada, escuchando los audiolibros. Yo realmente, claro, o sea, realmente exige tiempo el sentarse a leer. Entonces, realmente no me he dado el tiempo para leer estos libros. Yo me he enterado de qué tratan escuchando de qué tratan, ¿bien? Que es un tema que vamos a ver el día miércoles, los audiolibros, ¿bien? Hay una tarea para el próximo lunes. Entonces, listo. Esa tarea es para el día de hoy hasta la medianoche. Una tarea súper sencilla, como pueden ver. Hay una tarea para el viernes. También es una tarea súper sencilla. Y hay una tarea para de hoy en 8, para el próximo lunes. Evaluación de la unidad 6. Sí, ya terminamos la unidad 6, página 183. Casi que es igualito como está en sus libros, ¿sí? Casi no he cambiado nada. Cada pregunta tiene una respuesta correcta. En la 2 y en la 6, aquí hay una parte que dice seleccionen su conjunto de respuestas, por ejemplo, literal A, el 1 y el 2, literal B, el 1 y el 3. Como pueden darse cuenta, yo aquí lo quité. Si ustedes quieren, pueden escogerlo así, la cantidad de respuestas que quieran, tanto en la 2 y en la 6. O si quieren, en sus libros, pues escogen el literal A, 1 y 2, literal B, 1 y 3, literal C o literal D, ¿sí? No hay ningún problema, como mejor se acomoden ustedes. Y listo. Esa sería la tarea para el día, dentro de una semana, para el próximo lunes. La evaluación de la unidad 6 en la página 183. Las 7 preguntas. Son bastante sencillas. Tratan solo sobre lo que hemos visto en esta unidad. ¿Okay? Entonces ahí nada más tendrían que volver a revisar lo que ya leyeron, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? De mi parte no, licenciado. Está entendido todo, licenciado. Listo, listo. Una pregunta sobre Dígame. la tarea del día miércoles. ¿Ya? Estaba buscando sobre los libros de Audi, o sea, para escuchar el libro, pero no se me entra, no puedo ingresar a la página de LibriVox. LibriVox, sí. El único que sirve es LibriVox. Les explico otra vez de qué trata la tarea para el día viernes. Esta tarea es para el día viernes. Les di dos días más, nada más por si acaso. Entonces, bueno, ustedes le hacen clic al PDF y aquí en la página 182, bueno, la tarea dice, elijan una página de las recomendadas anteriormente. Descarguen un libro y escúchenlo. La parte de descargarse el libro no lo recomiendo porque son libros pesados, más de 200 megas, ¿ya? Entonces, no hace falta descargarlo. Hay cómo escucharlo ahí directamente. Y les había explicado, me parece que la clase anterior, la semana anterior, que realmente de estos 5 links que les dan, el único que realmente les sirve es LibriVox. Es el único que realmente les sirve a ustedes. La razón es porque Amazon hay que pagarlo. Tiene un montón de audiolibros muy buenos, pero hay que comprarlos. Entonces, claro, por ese lado no vale. Audible, no lo probé, realmente no lo probé porque había que registrarse y te da igual solo un periodo de prueba, un mes de prueba, dice, y después de eso hay que pagarlo. Si quieren, le hacen la prueba. Realmente no le probé mucho porque había que registrarse y te dan solo un mes gratis. Lit2Go me encantó, a mí me encantó Lit2Go. El problema con Lit2Go es que son puros libros en inglés. ¿Sí? No habían en español.
Y Cervantes tiene puros libros en español, pero el problema de Cervantes es que hay que pertenecer tener un carnet de la biblioteca de Cervantes. Y claro, no lo tenemos. Al no tenerlo, pues no podemos acceder a ninguno de sus libros, ¿no es cierto? Entonces, para mi punto de vista, el mejor es LibriVox. Se ingresan a este link, le dan clic sobre este link de LibriVox, les lleva hasta acá. Ustedes le van a hacer clic donde dice Listen, escuchar, catálogo. Aquí escogen el idioma, language. Vamos a escoger solo los libros en español, ¿no es cierto? Porque miren que hay en todos los idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, Spanish. Escogemos que nos salgan solo los audiolibros en español. Ok. Aquí nos salen ya los audiolibros que podemos escuchar. No le den clic donde dice descargarse, download, porque ahí empieza a descargarse y miren que son muy pesados, ¿ok? Entonces no hace falta. Pueden darle clic al título, nada más al título, y ahí, más abajito, ya empieza para poderlo escuchar. Aquí está. Vamos a escuchar el capítulo 1 de este libro, este poema, que se llama, creo que es un poema, no me acuerdo. El 19 de marzo y el 2 de mayo. Voy a poner para escuchar este. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 1. En marzo de 1808, y cuando habían transcurrido 4 meses desde que empecé a trabajar en el oficio de cajista, ya componía con mediana destreza y ganaba 3 reales por 100 de líneas en la imprenta del Diario de Madrid. No me parecía muy bien aplicada mi laboriosidad, etcétera. Creo que me sabí. Entonces, me salí. Entonces, explico otra vez, ¿ya? Le dan clic al link del LibriVox. Le dan clic donde dice Listen, escuchar, catálogo. Ponen idioma solo en español. Spanish. Y aquí pueden escoger cualesquiera de los títulos que les sale, ¿ya? Cualesquiera de estos pueden escuchar. Hay un montón. Le dan clic al título que les llama la atención. Y abajito están para ir escuchando los audios. Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Selección de Marcelino Menéndez y Pelayo, 1856-1912. ¿Está entendido? Bueno, y una vez de que lo escuchan, escriben el resumen. Les había pedido que nada más escriban el resumen en un párrafo de lo que escucharon, de la porción que escucharon. Otra cosa, no hace falta escuchar el audiolibro completo, porque son audiolibros de casi 10 horas, ¿ya? Entonces, solamente le escuchan un fragmento, un pedacito, y escriben el resumen de lo que escucharon. En un párrafo, sencillo. La tarea está sencilla. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, dice. No es Listo. más de mi parte. Listo. Eso es para el día viernes, para este viernes, ¿ya? Tienen 4 días para hacerlo. No es ni tan complicada, pero igual les di más tiempo, ¿ya? Si no hay más preguntas, es todo de mi parte. Nos vemos para AICA. Igualmente, licenciado. Tengan buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Noches.